Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol ahí en casa. Esta vez tenemos un invitado de lujo. Se trata de Jorge Casanova. Jorge, primero que todo, te quiero dar la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y hablar un ratico de fútbol, ¿no? En estos tiempos tan difíciles de cuarentena. No, vale, el placer es mío de poder acompañarlos y hablar un poco de mi carrera y de cualquier cosa. Siempre, cuando es de fútbol, siempre es bonito conversar un rato. Sí. Estos días de cuarentena, pues, en familia, la verdad, siempre se disfrutan porque cuando uno pasa tanto tiempo alejado de la familia, es como que se puede ver de una manera que volver a pasar ese tiempo o recuperar de alguna manera ese tiempo perdido, pues en el día a día, Claro. lo vivimos de esa manera. Jorge, coméntanos un poco cómo está llevando esta situación por allá. ¿Ya ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo está la cosa por allá? Estoy en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, y como en toda España, pues el confinamiento fue igual para todos. Luego, algunas ciudades fueron levantándolo un poco, no fue tan complicado y se ha reactivado de a poco la nueva normalidad, como la llaman. De hecho, creo que ya la isla estará activa, yo creo que 60-70% más o menos. Obviamente hay sectores que se han reanudado más rápido que otros, pero hasta ahora está todo volviendo a la normalidad. Ok. Jorge, para hablar ya de tu carrera, cuéntanos un poco cuáles fueron esos primeros pasos por el fútbol, cómo llegaste al Caracas, dónde te formaste de chico. Háblanos un poco sobre eso. Empecé en mi colegio. Yo estudié en el Colegio San Luis, El Cafetal, en Caracas. Allí pues combinaba la actividad extracurricular. En las tardes iba a mis entrenamientos de fútbol, martes y jueves, como normalmente seguramente lo hicieron todos los niños de mi generación y de las generaciones siguientes. Era verdad muy simple en esos tiempos, ¿no? Ahora creo que eso ha cambiado un poco, los niños creo que entrenan más a menudo incluso. Sí. Pero en esa época era solo martes y jueves y partidos los sábados. En la Liga César del Vecchio, que en ese momento era la mejor liga de Caracas. Y bueno, fueron pasando los años, empecé a asistir a las selecciones de distrito, empecé a sentir, bueno, mis padres empezaron a sentir de que destacaba un poco, ¿no? Y era tomado en cuenta para esas selecciones. Y bueno, empezaron a apoyarme aún más, a llevarme a más lugares, a compartir con otros equipos y bueno, un poco en resumen, así fue mi niñez de alguna manera con mi colegio, hasta que cumplí 16 años, fui tomado en cuenta para la preselección de la selección sub-17 de la mano del profesor Lino Alonso. Quedé en la selección y fui al Sudamericano sub-17 en Arequipa, Perú, que tuvimos una gran participación, estuvimos muy cerca de clasificar al Mundial. Fue una de las selecciones que estuvo cerca en aquellos tiempos, eso fue en el año 2001. Y de allí me vio el profesor de Chita San Vicente y nos hizo una invitación a mí y a dos compañeros más, entre ellos muy conocido Osvaldo Vizcarrón. Nos invitó a entrenar con el Caracas Fútbol Club. Y bueno, obviamente en ese momento ir a tener una participación con el Caracas era algo soñado de alguna manera, ¿no? Éramos muy jóvenes y el profesor nos había invitado a entrenar con su equipo de segunda división, que bueno, ya en ese momento eran jugadores profesionales, ¿no? Y el profesor quedó pues bastante a gusto con nuestro desempeño y bueno, firmamos con el Caracas siendo apenas unos niños de 17 años para jugar la segunda división, que ya era profesional totalmente. Entonces bueno, así arrancó mi carrera de una vez, tanto la mía como la de Oswald, en ese momento, que hicimos también todos juntos en el colegio y también ahora íbamos a compartir en el profesional.
de una vez en el Caracas Fútbol Club, siendo ya profesionales desde los 17 años prácticamente. Sí, y fue como, digamos, un sueño cumplido, iniciar en el fútbol con el equipo más grande de Venezuela, ¿no? Sí, en ese momento, pues para cualquiera ya pertenecer al Caracas Fútbol Club era algo grande porque tenía los mejores jugadores, siempre pues Caracas representaba algo importante en el país y bueno, nosotros a esa edad también ya saber que vas a pertenecer a las filas del Caracas era algo de alguna manera que te generaba muchísima ilusión y saber que te podías preparar y que bueno, que en algún momento podrías debutar profesionalmente en el equipo de tu ciudad. Sí. Jorge, y a esa corta edad tuviste la experiencia de compartir con grandes jugadores y un equipazo que tenía el Caracas en aquel momento, ¿no? Claro, nosotros llegamos estrictamente para la segunda división, éramos muy jóvenes, pero habían visto gran potencial en nosotros, en este caso en mí, bueno, habían visto potencial, si no el profe no me hubiese elegido para pertenecer a su equipo. Y claro, hacíamos muchos partidos algunas veces con el primer equipo y en ese momento Caracas tenía una nómina además que eran todos jugadores de la selección porque lo que me encanta de mi carrera es que justamente coincidió con el boom vino tinto, entonces el Caracas Fútbol Club en ese momento tenía los mejores jugadores y casi todos pertenecían a la selección. Estoy hablando de un José Manuel Rey, Pájaro Vera, Turbo González, eran prácticamente todos estaban allí. Entonces día a día lo veías, lo enfrentabas en un partido de entrenamiento y después lo veías en la eliminatoria y era algo grandioso, era algo que yo al menos disfruté al máximo. Jorge, ¿y en esos 3 años creo que estuviste con el Caracas, qué experiencia, con qué te quedas de ese paso por el Caracas? Mira, estuve mucho más tiempo, porque yo realmente llegué a los 17 años al Caracas y me fui en el año 2008. Yo llegué en el 2001 y me fui en el 2008. Fueron bastantes años que estuve en la institución, solo que yo debuté tarde, de alguna manera, fui de los de mi generación, de los últimos en debutar, porque como te digo, era muy difícil. Caracas siempre tenía los mejores jugadores de selección y los extranjeros que traía pues siempre eran extranjeros que tenían pues un cartel importante y era bastante difícil. También hay que recordar que en ese momento solo habían 10 equipos en el fútbol profesional y era aún más complicado, no había regla juvenil, de verdad que no era fácil, eran otros tiempos obviamente, pero no era fácil poder debutar y en Caracas con algún equipo grande. Y bueno, yo de mi generación fui el que de los últimos en debutar. Yo debuté de 20 años en el año 2005, fíjate, llegué en el 2001, hice todas las inferiores, jugué segunda, jugué sub-20 y siempre estuve allí. Lo bueno es que siempre de alguna manera estuve tomado en cuenta, pero me faltaba ese debut en el profesional y bueno, ahí siempre estuve persistiendo, insistiendo, hasta que bueno, lo logré en el año 2005 y gracias a Dios una vez que debuté, pues de ahí en adelante pues nunca volví hacia atrás. Debuté en el 2005 en el Caracas y sí jugué 3 años profesionalmente con el primer equipo, por eso es que tú me hablas de los 3 años. Pero en la institución estuve 7 años, creo que, poniendo tu pregunta, el Caracas me dio muchísimas cosas, de verdad que yo le agradezco incluso al profesor Noel San Vicente y todo su cuerpo técnico. Me dieron todas las herramientas que necesitaba en ese momento. Te hablo de disciplina, de trabajo, de esforzarte, de luchar día a día. Además que el Caracas te brindaba pues muchas comodidades, realmente no tenías preocupaciones. Yo en el Caracas la verdad que me dieron muchas bases importantes y me potenciaron muchas otras para lo que iba a ser mi futura carrera y obviamente muchas cosas para mi vida extrafutbolística de alguna manera. Jorge, y entre otras cosas tuviste la oportunidad de jugar el partido de debut allá en el Sport Park, ¿no? Cuando se inauguró el Sport Park y tuviste la oportunidad de marcar. Cuéntanos un poco. Muy bonito, gracias por
darme ese recuerdo. Muchas personas no lo saben o no le prestan atención, pero sí, para mí es un recuerdo inolvidable, porque bueno, fue algo que el doctor Valentiner, que en paz descanse, pues era un sueño para él, que se capitalizó en ese momento y que yo pude ser parte de él, donde después de tantos problemas que hubo de permisos, bueno, no entraremos mucho en detalles, pero pudo construir su cancha, su propia cancha, su propio lugar, y lo inauguró invitando a un equipo de Bolivia, el Bolívar de La Paz, el equipo de los más grandes en Bolivia, para un partido amistoso y bueno, yo tuve la fortuna de jugarlo y de ser el autor del único gol en ese, no el único, pero el gol por parte de Caracas en ese partido que empatamos 1-1. Y bueno, para mí fue como un logro hecho realidad de poder de alguna manera sentirme como que parte de algo importante, ¿no? Dentro de la institución. Sí. Jorge, y en cuanto a la Copa Internacional, Copa Libertadores, ¿cómo viste esos partidos, esa intensidad? Fue espectacular porque, como te digo, yo debuté en el año 2005 y en ese año me acuerdo que debuté en un enero en un torneo clausura, y el Caracas en ese torneo participaba en la Copa Libertadores. Entonces tuve un debut en el profesional, en la liga local, y también tuve mi debut inmediatamente en la Copa Libertadores. Para mí, como te digo, fue grandioso porque no todos tienen la posibilidad de jugar una Copa Libertadores. Y bueno, yo lo hice todo junto, ¿no? De alguna manera, y jugué muchos de esos partidos de esa Copa. Más allá de que, bueno, luego no tuvimos el final esperado, nos quedamos en la fase de grupos, pero para mí fue una experiencia inolvidable. Fue jugar contra grandes equipos, ver cómo era ahora la nueva dinámica de tener que viajar, de cómo se vivían las concentraciones fuera del país, toda la logística que había que tener, y la verdad que me encantó como esa vida, ¿no? De viajar, de jugar a un nivel mucho más alto, de enfrentarte a grandes jugadores. Creo que eso para mí fue como un impulso más, fue como como que no es suficiente el debut, sino que mira, ahora esto es lo que viene y bueno, hay que trabajar aún más porque cada paso que das en adelante o cada escalón que subes se pone más difícil, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que sientes, ¿no? Cuando logras llegar a ese nivel de alguna manera. Jorge, ¿y cómo se da tu llegada a Albania? ¿Por qué abandonas el Caracas? ¿Pensaste que tenías un ciclo ya cerrado o fue una oferta que surgió? No, fue más que todo como lo vi como una posibilidad de trampolín. Lo imaginé de esa manera, lo pensé. Claro, estaba muy joven, como te digo, eran otros tiempos, y se dio esa posibilidad, y bueno, en el Caracas me dio la carta libre de que podía hacerlo, y tomé la decisión de ir, obviamente junto con todo siempre en buena lid, de alguna manera, siempre hablando con la gerencia del Caracas. En este caso tenía un representante que me había ayudado, y bueno, tomé la decisión de ir a Albania, pensándolo como un trampolín, como que de ahí podía, ya estando en Europa, podría de repente tener alguna otra posibilidad o oportunidad. Pero no fue así en la realidad, luego no fue así. Empecé ya a conocer un poco más cómo es el fútbol, ¿no? Porque bueno, de toda experiencia siempre uno va tomando las cosas, ¿no? Lo que te va dejando, y bueno, fui en teoría a un equipo y después resulta que el equipo no, como te digo, iba a un equipo y después parece que ese equipo no iba a pagar lo que tenía que pagar, entonces terminé yendo a otro equipo, y al final fue todo como que se fue complicando, y bueno, al final, bueno, me quedé por las tierras de Albania, pero no al primer equipo donde iba a ir.
y luego después no me cumplieron contractualmente, pero bueno, a nivel de experiencia como tal, experiencia de vida que lo llamo yo, fue muy buena, porque fue salir un poco de la burbuja en la que estaba en mi ciudad, tranquilo, en mi casa, en el Caracas Fútbol Club, que te da todas las comodidades. O sea, yo prácticamente vivía como en una burbuja realmente, y el hecho de salir, de como que cortar ese vínculo, de tener que estar lejos de tus seres queridos, de pasar porque no te cumplen contractualmente lo que te dicen, otro idioma, otra cultura, otro fútbol, pues en lo personal y en lo profesional yo siento que me hizo crecer muchísimo. Entonces me quedo con esa parte de esa experiencia en Albania, más allá de que en la parte económica y profesional quiero decir de que no fue como yo lo pensaba, me quedo con eso. Jorge, y en cuanto al fútbol, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia? Es un país que maneja el fútbol que rápido, táctico, físico. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, sabía que no, obviamente no era la mejor liga ni de las más conocidas, pero fue una grata sorpresa porque el nivel no era tan bajo como lo esperaba o como lo había imaginado, sino más bien era bastante competitivo. Muy parecido a, como yo creo que a los comienzos del fútbol venezolano, donde todavía había muchas cosas amateur en algunas partes, pero habían buenos jugadores, sobre todo en el equipo que estaba, habían jugadores que eran de la selección de Albania, entonces tenían un nivel alto realmente. Pero bueno, llovía, justo fue en la temporada de invierno, entonces llovía, las canchas se ponían fangosas, empantanadas, lo cual a mí me afectaba muchísimo para mi forma de jugar. Entonces, claro, se hacía un poco el fútbol un poco más físico, más sí, era como más de lucha, porque bueno, obviamente el terreno de juego era lo que te promovía realmente. Entonces, bueno, esa adaptación fue bastante complicada, sumado un poco el frío, pero como te digo, todo era aprendizaje, todo era experiencia para mí y traté siempre de sacar el mayor provecho posible. Jorge, ¿y cómo llegó la oferta del Táchira? Tenías varias opciones y, digamos, no te dio cierto, o sea, digamos, temor, entre comillas, de llegar al archirrival, ¿no? Del Caracas. ¿Cómo lo viviste? Mira, yo me iba en principio fue un préstamo a 2 años, me iba al mejor equipo de Albania. Después terminé jugando para otro, como te dije. Pero claro, como cambió todo a nivel contractual y todo el escenario, yo en diciembre, yo me fui en agosto y en diciembre ya estaba de vuelta en Venezuela, porque obviamente yo no iba a seguir en un lugar donde no me estaban cumpliendo. Claro. Y regresé, porque seguía siendo ficha del Caracas Fútbol Club, y bueno, regresé a mi equipo para obviamente seguir en mi carrera como tal. Pero cuando llegué, justamente Caracas había hecho una serie de contrataciones importantes para la Copa Libertadores de ese año, y bueno, el profesor Noel San Vicente en ese momento me dijo que obviamente era bienvenido, pero que la plantilla estaba full, ¿no? De alguna manera. Obviamente era ficha del club y bueno, iba a pertenecer al equipo. Y así fue, ¿no? Obviamente eso igual me pasaba normalmente año tras año, y siempre pues yo empeñado me ganaba mi puesto y bueno, siempre tenía gente por delante, pero poco a poco al transcurrir el torneo pues me iba haciendo mi lugar, ¿no? Y obviamente este año para mí eso no iba a ser la excepción. Pero ese enero me llamaron a la oficina y me dijeron que había una posibilidad que el Deportivo Táchira quería un préstamo, y me lo comunicaron así y me dejaron la decisión. Entonces, bueno, ellos también iban a jugar la Copa Libertadores. Sí. Y bueno, si a la dirigencia del Caracas no le molestaba que yo fuera el archirrival, de alguna manera, pues yo lo vi como una posibilidad, más allá de que fue una decisión difícil porque representaba muchísimas cosas. Claro. Pero bueno, creo que decidí bastante bien y por eso fui a Táchira en préstamo en primera instancia, y luego
tuve un muy buen semestre con el Deportivo Táchira. Y ¿Escuchas? sí, ahora sí. Sí, no sé si me perdí en algo de la conversación. Que fue un buen semestre con el Táchira. Sí, fue un buen semestre tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores y pues quedaron muy contentos con mi rendimiento y bueno, después clubes para hacer una compra de mis fichas y pertenecer de ahí en adelante al Deportivo Táchira. Jorge, ¿y cómo te recibió la afición, el hincha tachirense? Sabemos que son una de las aficiones más aguerridas del país, ¿no? Sobre todo porque venías de Caracas. Sí, como te digo, en ese momento pues estaba acostumbrado a otra cosa. Más allá de que siempre había cierto acompañamiento en el hincha del Caracas que estaba como naciendo eso por todo lo que te digo, de ese boom vino tinto, pero San Cristóbal es otra cosa totalmente distinta. Uno siempre escucha, pero no es lo mismo que te lo digan o leerlo que luego vivirlo, ¿no? De alguna manera pues iba preparado porque sabía que iba a ser difícil por mi pasado y siendo aún caraqueño además, pero bueno, yo siempre me trato yo soy una persona muy profesional, yo iba a hacer mi trabajo. Claro. Y simplemente que luego mi trabajo hablara por sí solo. Así que bueno, en cada partido, como siempre lo hice, dejaba ahí la vida y poco a poco ese hincha fue entendiendo de que ahí había un jugador que sí trataba de hacerlo lo mejor posible, que sí sudaba la camiseta, que sí era profesional y que y poco a poco, como te digo, fui ganándome a esa afición. Obviamente no a todos porque como te digo, cada hincha tiene sus gustos particulares, pero creo que sí, en general, era un jugador bien visto por la afición con el transcurrir del tiempo. Y bueno, era un jugador que a lo mejor no era el que más destacaba, pero sí tenía un rendimiento regular y eso era lo que más me gustaba. Sí, Jorge, y tampoco eras el único que vivió esa etapa de Caracas a Táchira. También lo hizo Andrés Rouga, el Maestrico, el Soto Rojas. O sea, que varios caraquistas habían ido al Táchira ya. Sí. Y como te digo, para mí, en lo personal, fue una experiencia maravillosa. La verdad que a mí San Cristóbal me enamoró, empecé a disfrutar mucho más el fútbol, porque te reconocen. Desde el primer día que llegué me recuerdo que me rodearon como unos 30 medios de comunicación y eso normalmente es algo que no sucede en la capital, no sucedía en ese momento. Y en ese entrenamiento había gente en las tribunas. La verdad que desde el primer día empecé a vivir y a respirar realmente cómo se vive el fútbol en San Cristóbal y eso de alguna manera me fue enamorando, me fue gustando y como he dicho en otras oportunidades me sentí por primera vez jugador de fútbol. Jorge, ¿y cómo viste ese campeonato con el Táchira? Fue una experiencia buenísima, digamos. Y también he visto varios colegas periodistas que están entrevistados ya del Táchira, ¿no? O sea, que daste un buen recuerdo allá. Sí, con los medios de comunicación, como te digo, hay muchísimos. Pero como te digo, los que tuvieron la posibilidad de compartir conmigo no solo conocieron al jugador que veían dentro del terreno de juego, sino que los que tuvieron la posibilidad de conversar, de poder intercambiar palabras, de conocer un poco más al jugador fuera de la cancha, pues se dieron cuenta que también era otro tipo de persona y la verdad que sobre todo con muchos periodistas hicimos amistad,
amistad no de amigos, pero sí ¿cómo te lo puedo decir? De que Profesionalmente. era bueno conversar, era de hablar de fútbol, de hablar de otros temas, de que se podía dialogar, de que era crítico también, porque siempre lo fui. Cuando se jugaba mal, se jugaba mal. O sea, por qué esconder las cosas cuando son reales? Y por qué no cuando las cosas estaban bien, por qué no siempre decirlo también, ¿no? Entonces eran unas cosas que le gustaban, que sabían que era una persona transparente, que era una persona honesta, que decía las cosas como tenía que ser, y eso pues agradaba mucho a los periodistas, y por eso que le caía muy bien a la gran mayoría de ellos. Esa final, ese título que obtuve con el Táchira, para mí es uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque fue algo mágico. Aparte cómo se dio todo, para mí fue increíble. Un llenazo en Pueblo Nuevo, cuando teníamos todas las condiciones en contra, logramos levantar esa copa. Fue inolvidable para mí, pues, como te digo, nunca fui ¿cómo te digo? De siempre ser el elegido por los técnicos, entonces fue algo que me sudé durante todo un año y pude disfrutar jugué el partido más bonito de todos, que fue esa final, a casa llena en Pueblo Nuevo, y además creo que todos tuvimos un gran rendimiento ese día. En particular yo tuve un gran rendimiento, y fue como esa guinda del pastel, ¿no? Después de todo ese esfuerzo fue capitalizado en ese momento. Por eso que para mí esa tarde en San Cristóbal siempre será mágica, y creo que nunca la voy a olvidar. Pero podríamos decir que tu etapa en San Cristóbal fue la mejor de tu carrera. Sí, y lo sentí así. Realmente me sentía así, me sentía muy bien. Eh, de hecho, cuando volví a Caracas, porque mi familia está toda en Caracas, y bueno, obviamente a veces hasta me fastidiaba el tráfico, sentía que el tiempo no me rendía. Era como que me sentía como en casa, aunque realmente era de otra parte, ¿no? Era como loco. Pero sí, me sentía muy a gusto. Y para mí creo que en ese momento, sobre todo ese año con el profesor Jorge Luis Pinto, que ganamos la séptima estrella, creo que para mí fue el mejor año de mi carrera. Y no tanto a lo mejor por lo que pude haber demostrado futbolísticamente, sino por todo lo que aprendí ese año. Ese año aprendí muchísimas cosas, tuve muchísimas herramientas de mano del profesor Jorge Luis Pinto, que me ayudaron y que me ayudan y que me ayudarán para el resto de mi vida. Sí, Pinto, que es un técnico, digamos, excepcional, ¿no? Y lo demostró con Costa Rica. Sí, para mí el mejor que tuve en mi carrera. Jorge, antes de hablar de tu etapa en Metro, que fue el último equipo que vestiste aquí en Venezuela, tuviste un paso por Petare y por el Atlético Venezuela. ¿Qué nos puedes decir de esas experiencias? Sí, súper bien. La verdad que estuve en Petare, fui a préstamo. Tuve una sesión, el cual en ese momento, justo después de ganar la séptima estrella, hubo un cambio de dirección técnica, y el nuevo entrenador pues no estaba contando conmigo, y tuve la posibilidad de volver a la capital y jugar con el Petare, de la mano del profesor Manuel Plasencia, y la verdad que fue muy bueno para mí. Fue una buena decisión que tomé en ese momento también, y volver a la capital y volver nuevamente a esta dinámica, me ayudó muchísimo. Y luego, pues obviamente con Petare nos fue muy bien ese semestre. Estuvimos peleando títulos hasta la penúltima fecha, y pues yo me había ganado un puesto como titular en el Petare, en ese Petare del profesor Plasencia, y tuve un rendimiento bastante alto. Y bueno, luego volví a San Cristóbal para jugar otro año más, y allí sí ya terminó no terminó realmente, porque creo que
fui cedido también, o fue también un arreglo entre directiva de Táchira y Atlético Venezuela para yo pertenecer ahora al Atlético un año después. Luego se da tu llegada a Metro, ¿no? A Metropolitanos. Sí, con Atlético estuve año y medio. La verdad que cuando llegué a Atlético me sorprendí un poco porque era un equipo que recién había tenido muchos altibajos, había pasado por muchos dueños, sí. Pero en este momento me habían hablado muy bien de la institución, del proyecto que tenían, y el profe José Hernández me conocía de las inferiores de Caracas y me habló bien. En ese momento el gerente era Manuel de Oliveira y también me planteó todos los proyectos que tenían, sentí que había seriedad y cuando llegué realmente lo sentí así, me sentí muy a gusto, aparte de la plantilla que tenía, una plantilla joven, pero tenía mucho talento y me adapté rápido al equipo, a lo que quería el profe. Y la verdad que nos fue muy bien, me acuerdo, ese semestre para lo que se tenía esperado. Y luego el siguiente año hicieron una inversión importante y creo que armamos un muy buen equipo y estuvimos muy bien en ese torneo. Pero luego pasó lo de la famosa fecha 7, que fue el problema cuando había las guarimbas y problemas políticos en el país. Y bueno, ahí hubo como un punto de inflexión en el que nosotros decidimos que no queríamos continuar, los jugadores, con el gremio de jugadores, tomamos una decisión y bueno, nos vimos afectados en los días siguientes, nos votaron y después tuvieron que reengancharnos y bueno, al final pasamos de todo. Lo cuento así con un poco de tristeza porque realmente pensé que yo en ese equipo podía, como en los equipos que estuve en muchos, pero Caracas y Táchira estuve mucho tiempo y creo que soy de los jugadores que me gustaba mantenerme en el tiempo en las instituciones, no estar un semestre aquí, un semestre allá, sino que me gustaba tener cierta continuidad y por donde pasé también les gustaba tenerme dentro de su organización. Entonces, cuando llegué a Atlético pensé que, y de hecho lo sentí, dije, bueno, aquí en este equipo puedo jugar tranquilamente unos 3 años o más, porque estaban todas las condiciones dadas para hacerlo. Aparte estaba en mi casa, nuevamente, en Caracas. Pero bueno, esto, como te digo, marcó un punto de inflexión en el cual yo tomé una decisión y obviamente la institución también. A mí se me terminaba el contrato justamente ese año y cuando me llamaron para decirme que no iban a renovar, o sea, simplemente no había renovación ni nada, pues lo tomé mejor porque en tal caso que ellos hubiesen querido continuar conmigo, yo les iba a decir que no después de lo que había sucedido. Entonces, creo que todo quedó sin ningún problema y allí se me dio la posibilidad de ir a Metropolitanos, que también era un equipo que venía ascendiendo y estaba reestructurando un poco toda su plantilla. Y bueno, esa fue mi decisión de ir a Metro, que era un equipo que estaba tratando de hacerse un cupo ahora en la primera división, con muchos jugadores de experiencia. Y me pareció también, como todo, era un proyecto que tenían y me pareció que era algo serio y me llamó la atención y por eso decidí, más allá de que también era seguir manteniéndome en la capital, pues era una opción bastante buena para mí. Jorge, y después de ese paso por Metro, ¿tenías otras ofertas o ya tenías pensado salir del país, emigrar, hacer vida en otro país? En Metro lo que sucedió fue que descendimos esa famosa que fue en Mesa, que no fue en Mesa, bueno, fue todo un tema allí. Y yo justamente estaba cursando el diplomado en gerencia deportiva en la Universidad Metropolitana y tuve que tomar una decisión, o era irme a jugar profesional
fuera de Caracas, porque no tenía ninguna posibilidad de ningún equipo en Caracas como tal que me brindara la posibilidad de jugar. O quedarme con Metro, jugar segunda división y luego, pues obviamente ascender con el equipo y todo volvía a la normalidad. Entonces, bueno, sabía que era una decisión complicada. En lo deportivo, lo miraba yo sobre todo para mí, pero bueno, era un riesgo que yo decidí tomar y decidí quedarme con Metro en segunda y terminar mi diplomado en gerencia deportiva, un poco pensando en el futuro, ¿no? Ya un poco más Jorge Casanova, lo que podría ser después de que el fútbol terminara, ¿no? Y bueno, creo que esa decisión pesó un poco en la parte deportiva porque, bueno, jugué todo ese semestre segunda división, logramos el ascenso, todo había salido como lo había pensado, pero bueno, no conté que cuando el equipo ascendió, el profe en ese momento, Rafa Santana, no iba a contar conmigo para jugar con Metro en la primera división. Entonces, bueno, ahí cambió un poco todo para mí. Sí, todo. Mis planes, como lo había pensado. Y bueno, luego realmente las ofertas que tuve no era ninguna que veía importante para mí. Creo que no tuve ninguna de primera división, por lo que te digo, sabía que me iba a pesar mucho eso de haber jugado segunda división, porque cuando ven que un jugador, y ya yo en ese momento tenía más de 30, ya te ven como que eres un jugador de segunda, cosa que a mí de alguna manera me sentí un poco dolido, porque fue la primera vez que me tocó levantar el teléfono y llamar, porque normalmente siempre era que me llamaban a mí. Claro. Y por primera vez sentí que a las personas que llamé no sentí como que esa confianza, como que ven que yo te doy la oportunidad, porque yo simplemente lo que pedía era la oportunidad ni siquiera de jugar, era simplemente de pertenecer a un equipo, ¿no? de primera división, como yo me consideraba un jugador de primera división, un jugador de segunda. Más allá de que eso no tiene nada que ver, pero era simplemente eso, era como que yo no te estoy diciendo que voy a ir a jugar o que mis pretensiones económicas van a ser, no sé, abismales, no, yo simplemente lo que quiero es demostrar de que estoy vigente. Pero no se me dio la oportunidad, no tuve esa posibilidad y realmente me sentí como un poco, la primera vez que me sentí un poco como frustrado, ¿no? De alguna manera como que, bueno, esto es lo que me toca. Y nada, la UCB estaba en ese momento con un proyecto también en segunda división y me fui con ellos obviamente a un nuevo proyecto de querer ascender a la UCB a la primera división, y con ellos fue quien jugué mi última temporada y ahí estuve 1 año y medio, me parece, o sí, prácticamente 1 año y medio con ellos, y luego sí decidí tomarme un tiempo para mí, hice un stop. También estaba viendo cosas dentro del fútbol venezolano que no iban de alguna manera alineados con lo que yo soy, o con lo que yo siento, con lo que yo pienso, y decidí que era un momento para mí, que necesitaba parar un poco, y sabía que ese parar un poco, ese stop en mi carrera iba seguramente repercutir en un retiro o algo similar. Pero bueno, fue una decisión que, como te digo, tomé y que después iba a asumir las consecuencias que fueran. Jorge, ¿y qué tenías pensado para tu futuro, para tu retiro? ¿Querías ser entrenador, seguir como gerente o ser representante? Si te soy sincero, yo realmente pensé que iba a jugar como hasta los 40 o más. Sí, no, es la verdad. Aún lo siento, sí. Yo realmente me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Pero como te digo, no me esperaba retirarme tan joven realmente. Bueno, me sentía joven cuando tomé esa decisión. Pero bueno, llegó y sí, no lo tenía pensado, y empecé cuando se enteraron de que no estaba jugando, pues había muchas instituciones que estaban con ganas de que hiciera algo con ellos, trabajara con ellos. Y una de las cosas que acepté fue trabajar con el Deportivo La Guaira en las inferiores,
en una categoría, en la sub-16, que fue una experiencia súper súper bonita. La verdad que sí, me lo disfruté muchísimo trabajar con chicos que hoy en día seguramente ya son profesionales, muchos de ellos, y que esa institución en ese momento tenía jugadores muy, muy, muy buenos. Y ver este nuevo fútbol que llamo yo un poco más organizado, sobre todo bueno, La Guaira, que tiene todas sus categorías estructuradas, un plan de trabajo, o sea, la verdad que me gustó todo lo que vi. Me hubiese encantado que en mi época o en mis tiempos, o incluso en, en otros tiempos, se hubiese trabajado de esa manera, porque creo que los resultados hubiesen sido muchísimo mejores. Ya es todo mucho más profesional, es todo mucho más pensado, es todo mucho más organizado. Y como te digo, me gustó. No, si te digo si quiero ser entrenador, no lo sé. Como te digo, hice mi curso de gerencia deportiva, no sé si quiero ser gerente, porque en ese momento cuando me llegó eso o tomé esa decisión, de momento no sabía que iba a ser mi retiro como tal y no pensaba en eso. Lo tomé y lo hice, fue como para ver si me gustaba, para ver si encontraba alguna llama que despertara algo, pero bueno, me gustó, pero hasta allí. Todavía no lo tengo muy claro, la verdad, si quiero ser gerente o si quiero ser entrenador. Lo que sí estoy seguro es que me gustaría seguir ligado al fútbol, porque al final es una pasión que uno que siempre vas a tener, y que es algo también a lo que estás habituado, estuviste habituado día a día, y es una de las cosas que más extraña del fútbol como tal, ese día a día de estar allí. Y por eso creo que me encantaría seguir ligado al fútbol. De momento, bueno, tomé una decisión de salir del país y bueno, estoy comenzando de cero con mi familia, en Tenerife, como te dije, haciendo otras cosas que no pensé que iba a hacer, pero bueno, al final esta es la vida, como te digo, el fútbol te da demasiadas herramientas para llevarlas a un plano de vida, y es pues lo que estoy haciendo. Sí, digamos que también no están las condiciones ahorita para regresar al país, sobre todo con estos temas de la federación y todos estos problemas. Sí, sí. Es una lástima, la verdad, es una pena. Yo, nuevamente, si te digo, soy sincero, nunca pensé que iba a salir de mi país. Nunca pensé, yo la verdad nunca me vi fuera de él. Pero bueno, fue por un tema muy puntual, un tema familiar. Tomamos la decisión y bueno, ya una vez decisión tomada, como te digo, ya hay que asumir consecuencias y como te digo, como me enseñó el fútbol, como me enseñó el deporte, es ponerle el pecho y darle para adelante y seguir. Sí. Jorge, ya para ir terminando, cuéntanos un poco cómo ves a la Vinotinto de cara a esta nueva eliminatoria. Digamos que tiene la mejor camada, ¿no? Pero también han subido los problemas, los egos. ¿Cómo ves tú a la Vinotinto? Mira, yo creo que el talento y el nivel lo hay. Las condiciones, creo que a nivel más allá de que siempre hay problemas, siempre se dice como que lo peor, pero creo que internamente hay muy buenos jugadores, hay gente que quiere hacer bien las cosas, y yo siempre trato de ver lo positivo que lo negativo, porque lo negativo siempre no hay que hacer mucho esfuerzo, eso siempre brilla solo, pero lo más importante es que puedan hacer equipo, que es lo más complicado de lograr en un grupo humano. Yo creo que en lo que la selección logra ser un equipo, en todo sentido, porque no solo jugadores, sino es que creo que para mí es un todo. Es federación, jugadores, gobierno, afición, medios de comunicación, realmente tiene que ser un todo. Cuando todos podamos elegir un norte, ir hacia allá y trabajar en conjunto, ese día celebraremos todos, ese día iremos a un mundial y estaremos felices y todo, hasta que ese día no logremos hacerlo, y para eso necesitamos un muy buen líder que pueda lograr todo eso. No es algo fácil, pero bueno, hasta que eso no suceda, creo que vamos a seguir como con la esperanza, ¿sabes? De que sí, este año va a ser, o esta es la eliminatoria, o esta vez sí, porque es la mejor camada. Creo que siempre han habido buenas camadas, Sí, siempre han habido. El problema es lograr, como te digo, capitalizar todo eso, y poder llevarlo donde realmente tiene que ir, ¿no? A lo mejor me pongo un poco muy profeta, pero creo que ahí radica un poco el problema.
un poco el problema de lo que ha sido nuestra selección al pasar de los años, ¿no? Que siempre al final hay algo que se impone sobre lo que realmente importa. Siempre hay un interés mayor sobre cuál realmente debe ser el interés, ¿no? Sea de un jugador puntual, o sea un técnico, o sea un presidente de federación, o sea lo que sea. Jorge, por ahí estaba viendo una entrevista, para preparar esta entrevista, estaba viendo que eres admirador de Histro Stoico, ¿no? Del búlgaro. Sí. Me encantaba de niño. Bueno, es que yo soy no fanático, porque yo realmente no me considero una persona fanática, que creo que es yo lo veo más como un defecto que tengo. Pero sí, crecí con un gran amigo que su padre es catalán, y de niños nos poníamos el uniforme del Barça y salíamos a jugar fútbol y al parque. Y bueno, nada, esos colores se quedaron en mi retina, y obviamente de niño veía el fútbol español, y obviamente me encantaba el Barcelona. Y en ese momento, en ese Barça, pues jugaba Stoichkov, entre otros jugadorazos que habían. Pero bueno, me fijé en él porque yo, a pesar de ser derecho, siempre me gustó, no sé por qué, el perfil zurdo. Y de hecho tengo afición por el jugador zurdo. Me parece que es un jugador muy técnico, muy inteligente. Tiene hasta gestos totalmente distintos, una coordinación totalmente distinta. Y a mí me encanta, los jugadores zurdos me encantan, pero cualquiera, o sea, me parece que son distintos, o sea, es ese jugador distinto, ¿no? Para mí el jugador distinto no es ese que te hace miles de cosas, para mí un jugador distinto es un jugador zurdo, porque hace todo con una facilidad cuando jugar al fútbol es muy difícil. Aparte de la técnica, es como que se les da naturalmente. Entonces, bueno, nada, Hristo Stoichkov fue ese jugador que me marcó de niño, y bueno, me encantaba verlo hacer goles, me encantaba el carácter que tenía para jugar, o sea, eran muchas cosas que me llamaban la atención de él como jugador. De hecho, tengo una anécdota: cuando estuve en Barcelona de vacaciones, y fui al Camp Nou, al recorrido, que entramos al museo, estaba con mi familia, y cuando vi como que la parte donde estaba Stoichkov, la única persona que se tomaba fotos en esa sección del museo. Entonces me dio mucha gracia, porque realmente es como que eh, no, normalmente las personas iban donde estaba Messi, donde estaban las copas, la Champions y toda esa parte, y yo era el único loco que estaba con Stoichkov viendo los zapatos, los balones que se había ganado, los premios, los reconocimientos y las imágenes de él. Y nada, me sentí así como que realmente, más allá de, como te digo, no soy un fan, pero soy del Barcelona real, pues no un barcelonismo de ahora, de Messi. nuevos títulos o algo, sino que realmente soy del pasado, ¿no? De cuando realmente se hace ese fanático. Y bueno, ese fanatismo, de alguna manera, o esos colores, a mi hijo le tengo su uniforme del Barça, y vemos los partidos del Barça, más allá de que si después quiere ser del Madrid, pues, o de cualquier otro equipo que lo sea, no hay ningún problema, porque, como te digo, yo cuando me siento a ver un partido de fútbol, me disfruto del espectáculo llamado juego, no del espectáculo del show que montan, sino del juego como tal, y realmente voy al que juegue mejor, que gane. Realmente creo que para mí el premio es el que haga las cosas mejor y gane, es el que se lo merece realmente. Sí, eso de los zurdos que mencionas es tan cierto que lo vivimos con la Vinotinto, ¿no? Con los tres zurdos que ponía Richard Páez: Arango, Ricardo David y Gaby Urdaneta. Sí, 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 no, y no porque lo diga yo, eso es una percepción que tengo yo, pero sí, creo que está estudiado de que ellos incluso tienen todo un tema de motricidad distinto, y bueno, el zurdo también utiliza otra parte del cerebro, así que es normal de que hagan las cosas, no sé, a mí de verdad me impresiona, porque es que lo hacen con mucha facilidad, cosas que son muy, muy difíciles. Y la técnica, como te digo, es como que está en ellos, no es como que la tienes que trabajar, sino simplemente pulir. Sí. Eh, y esa selección en ese momento, pues, lo disfrutamos todos, creo. Disfrutamos de esa selección, de eso, que Total. Richard pudo de una manera engranar y combinar, y
que dio resultados además, así que no era una equivocación. Sí. Jorge, ¿y tu hijo se encuentra jugando fútbol o no le gusta? Pues no se le ha despertado, creo, todavía ese, como eso. Ah, Y yo estoy súper tranquilo, la verdad. Eso sí, pelotas no le han faltado desde que nació. claro. Eso sí puedes tenerlo por seguro. Pero no, realmente prefiere hacer otro tipo de juegos con los cuales yo estoy totalmente dispuesto a apoyarlo, lo que quiera hacer. Siempre sí, de alguna manera intento de darle la pelota, porque por lo poquito que me dio hace, siento que se le da de alguna manera natural, pero no le gusta. Ya llegará el día Sí. que a lo mejor quiera jugar fútbol o no, y uno como padre pues tiene que velar por la felicidad de ellos, ¿no? Así que si el día de mañana quiere subir la montaña o quiere hacer natación o quiere jugar al tenis, quiere jugar baloncesto, pues yo voy a ser el primer hincha y el primero en apoyarlo. Bueno. Bueno, Jorge, te quiero dar las gracias por estos minutos, por aceptar la invitación. Y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos allá en España, en lo que te propongas, ¿no? Vale, no, vale, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por tu tiempo, por la entrevista. Conversar de fútbol y recordar, para mí es gratificante, ¿sabes? Sí, bueno, por acá estamos a la orden siempre y bueno, buenas tardes. Igualmente, chao, hasta luego.